Voy a suplicar que, puestos en pie, abran sus Biblias a la epístola a los Hebreos. Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer los 15 primeros versículos de este capítulo. Hebreos 5, del 1 al 15. Yo tengo la nueva traducción viviente. Bueno, tengo la versión 60, pero el predicador me pidió favor que lo hiciera en la nueva traducción viviente, un lenguaje más actualizado, más entendible para nosotros, ¿verdad? Así es que ahí con sus vistas van a seguir la lectura. Hebreos, capítulo 5, versos del 1 al 15. Cuando ya todos lo tengan, me dicen y me lo confirman con un fuerte amén. No es tan fuerte, pero ok. La palabra del Señor dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otra persona en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia para las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor bendiga su palabra. Es el tiempo para Mano Mario, quien nos trae la meditación en esta mañana. Pueden sentarse, hermanos.
Buenos días tenga cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias le doy al Señor por darme el gran privilegio de estar de nuevo delante de ustedes, pero también le doy gracias a Dios porque el liderazgo de la iglesia y hermano pastor pues tienen la confianza y el a bien de darme este privilegio de exponer la Biblia, la palabra de Dios. Ya hemos orado y cantado y pues gloria a Dios por eso. Vamos a reflexionar en el pasaje que hermano Mauricio nos leyó. Vamos a reflexionar de los versículos 11 al 14. Y el título del tema de esta mañana es Inmadurez espiritual, un mal disfrazado. De eso les voy a hablar. Inmadurez espiritual, un mal disfrazado. ¿Pero qué es un disfraz? Bueno, el disfraz es un vestuario que permite a la persona ocultar su identidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa oportunidad, especialmente cuando éramos más niños, ¿no? En la escuela o en el instituto, en el colegio, hacían los actos y, bueno, miren, vas a venir disfrazado de tal y tal personaje. La idea del disfraz es que no nos tienen que reconocer. Esa es la idea del disfraz. Ocultar la identidad y que no nos reconozcan. Y vamos a ver que en el versículo 11 de Hebreos 5, la lectura que hermano Mauricio nos hizo, vamos a ver cuál es la primera pieza de este disfraz. Dice así en su primera parte el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La primera pieza de este disfraz tiene que ver con tardos para oír, pero antes de explicar esto, solo les quiero comentar algo. ¿Qué está pasando acá? Resulta que el autor del libro de Hebreos le está hablando a hebreos cristianos ya por mucho tiempo. Y después vamos a ver por qué estoy diciendo esto, que ya tenía tiempo de estarles hablando varias cosas de Cristo. Entonces el autor de Hebreos les empieza a explicar sobre el sumo sacerdocio de Cristo, poniendo como ejemplo que los sumos sacerdotes eran escogidos por Dios, pero elegidos dentro del pueblo de Israel. Y si pusimos atención a la lectura, dice que tanto Aarón como Melquisedec eran personas como usted y como yo, sujetas a pasiones, y ellos tenían necesidad de ofrecer holocausto para perdón de pecados por ellos mismos. De eso viene hablando. Entonces ahí es donde caemos al versículo 11, cuando dice de esto, ¿qué esto? Del sacerdocio de Jesucristo, del gran sumo sacerdocio de Jesucristo, que fue puesto por Dios. Y él menciona dos citas del Antiguo Testamento, porque resulta que el escritor de Hebreos era un experto en el Antiguo Testamento, pero un gran experto. Entonces él usa ejemplos del Antiguo Testamento y menciona ahí dos pasajes donde les hace recordar que Jesucristo es hijo de Dios. Recuerde, le está hablando a hebreos cristianos. No le está hablando a gente ignorante de la escritura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo solo tenían para lo que es a nosotros hoy el Antiguo Testamento. Es decir, el escritor de Hebreos no le está hablando a gente ignorante del tema. Aquí el asunto es que estos se habían vuelto inmaduros espirituales. Ahora sí, con la primera pieza del disfraz. ¿Cuál? Tardos para oír. En la segunda parte del versículo 11 dice: y ustedes se han vuelto tardos para oír. ¿Qué significa esto de tardos para oír? Bueno, es decir, lentos para comprender. La Reina Valera así dice, tardos para oír, pero fíjense que en otras versiones o en otras traducciones usa palabras más fuertes. Por ejemplo, la que hermano Mauricio nos leyó. Pero hay otra versión que usa una palabra más fuerte para esto, que tiene que ver con tardos para oír.
es decir, lentos para comprender. Otra definición, porque en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, la verdadera palabra para tardos para oír, como la traduce la Reina Valera 60, es faltos de interés en el crecimiento espiritual. ¿Qué significa esto? Que hay muchos cristianos y cristianas que no se dan cuenta que tienen ese mal que se llama inmadurez espiritual y lo usan como disfraz. Esa primer pieza que no nos deja avanzar en el conocimiento de la palabra, que se llama lentos para comprender, faltos de interés para crecer en nuestra vida espiritual. Y esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra, y más adelante vamos a ver de qué está hablando Hebreos. Y hacemos aplicaciones rápidas porque vale la pena que, ya que estamos celebrando el día o el mes de la Biblia, recapacitemos que la Biblia es para estudiarla, la Biblia es para leerla, la Biblia es para profundizar en ella, pero la Biblia es para ponerla en práctica. Para eso es la Biblia. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese disfraz de la inmadurez espiritual, si nosotros dejamos, aunque no nos demos cuenta, porque hay mucho pueblo de Dios que no se ha dado cuenta que tiene ese disfraz que se llama inmadurez espiritual, y otros sí se han dado cuenta que lo tienen. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces para evitar que ese mal disfraz venga a nuestra vida espiritual y estanque el crecimiento espiritual en nosotros? Bueno, tenemos que agarrar interés en estudiar la Biblia, interés en leer la Biblia, interés en profundizar en la Biblia, pero el interés de ser hacedores de la palabra, como dice otro pasaje, no tan solamente oidores. Miren qué delicado es esto. Voy a poner mi teléfono acá porque no me quiero pasar del tiempo, ¿les parece? Ahora, si no, voy a hacer como hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Con un joven llamado Tíquico, dice ahí el Nuevo Testamento, que estaba en un lugar alto predicando ahí, enseñando Pablo, y se tardó mucho tiempo, y estaba bien dormido y pum, se cae y muere, ¿verdad? Y Pablo lo resucita. Así que prepárese porque de repente me pasan las de Pablo, ¿verdad? Voy a tardar unas 2 horas aquí, Dios guarde. Por eso voy a tener aquí el teléfono para el reloj, ¿le parece? Bien, siguiendo entonces con este tema, la inmadurez espiritual, un mal disfrazado. Estamos aprendiendo que la primera pieza de este disfraz es la falta de comprensión de la Escritura. Y es que mucho pueblo del Señor, por alguna razón o razones, se han vuelto lentos para comprender la Escritura. Muy lentos. ¿Por qué? Porque no tienen interés en crecer espiritualmente. Puede ser también que sea por conformismo. El conformismo de venir a la iglesia, el conformismo de estar en X y reunión de la iglesia y solo oír palabra, y ahí se quedó. Pero otra razón puede ser también, aparte de las que dije, por tener como base las tradiciones de iglesia, o lo que le llaman las tradiciones eclesiásticas. ¿Qué es eso de las tradiciones eclesiásticas? Bueno, las tradiciones eclesiásticas no es nada más y nada menos que, es que fíjese que aquí así se ha enseñado desde hace 40 años que se fundó la iglesia. Es que fíjese que aquí se ha hecho así desde tanto tiempo que se fundó la iglesia. Es que aquí se ha orado así y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, las tradiciones de iglesia atrasan nuestro crecimiento espiritual, y sin darnos cuenta o darnos cuenta, caemos en la inmadurez espiritual. Entonces, la inmadurez espiritual no es muchas veces como nosotros lo pensamos o lo creemos porque así lo han enseñado. No, el estancamiento, la inmadurez espiritual viene por la falta del estudio de la palabra de Dios. Ahí viene la inmadurez espiritual. Esa es con la primera pieza. La segunda pieza de este disfraz, que es un mal disfraz llamado inmadurez espiritual, se llama la incapacidad de enseñar a otros. Leamos el versículo 12 en su segunda parte, ahí en capítulo 5 de Hebreos. Dice así:
Escuche pues lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ustedes, ¿quiénes ustedes? Los hebreos cristianos que ya llevaban varios tiempo de conocer a Cristo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ahí está, mire, no me lo estoy inventando. Después de tanto tiempo, después de haber oído de Cristo, después de tanto tiempo ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Pero maestros en qué? En la escritura, en la palabra. Tenéis necesidad que se os vuelva, ponga la atención a esa palabrita, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, dice esta versión de la palabra de Dios. Entonces el segundo disfraz es la incapacidad de enseñar a otros la palabra. Esto se llama inmadurez espiritual. Y esto tiene que ver, aquí este pasaje está hablando, como bien acabamos de leer, dice el escritor de Hebreos, después de tanto tiempo. ¿Cuántos hermanos y hermanas llevan añales de ser cristianos evangélicos y no son capaces, pero ni de enseñar las enseñanzas básicas del evangelio? Ahora imagínense si nos metemos a estudiar cosas más profundas como le pasó al escritor de Hebreos. ¿Qué le parece? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros ahí nos vamos a dar cuenta, como bien dicen muchos predicadores, el termómetro espiritual. Nos vamos a dar cuenta en dónde estamos. O esto me da la idea como de aquellos medidores de estatura que están en las farmacias o en las clínicas, especialmente donde atienden a niños y a niñas, ¿verdad? Hay una jirafa que especialmente se oponen por ser alta, ¿verdad? Y ahí están las medidas de cómo va el crecimiento de la criatura. Podemos tomarlo como ejemplo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a medir qué tan maduros somos espirituales o qué tan inmaduros. Entonces, ese segundo mal dice, ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Por qué le dice esto el autor de Hebreos a esos cristianos hebreos? El mismo pasaje lo dice, después de tanto tiempo. No se sabe cuánto tiempo el escritor de Hebreos ya les había enseñado los principios básicos del evangelio a estos hebreos. Y él intentó enseñarles cosas más profundas, y ahí es donde les viene a enseñar del sumo sacerdocio de Jesucristo. Pero él se da cuenta que no, porque él dice ahí de esto, del sacerdocio de Jesucristo a través del orden de Melquisedec y de Aarón, del por qué viene ese sumo sacerdocio de Cristo, es difícil de explicar para ustedes. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo de ser creyentes, le estoy añadiendo eso, ustedes ya deberían de ser maestros en la escritura. ¿Por qué se dice esto? Todo crecimiento en una persona, ya sea física o espiritual, tiene que dar su fruto. Una muestra de la madurez espiritual es llevar fruto. Y uno, ojo, no todos, y uno de los frutos es enseñar a otro la palabra. Entonces hagámonos la pregunta, hagámosla, me estoy incluyendo yo. Primer pregunta, ¿cuántos años tengo yo ser de la fe, de haber creído en Cristo Jesús? ¿Soy capaz de enseñar la palabra? Y esto tiene que ver también, porque eso lo enseña la escritura, esto tiene que ver también con el conformismo, el punto que vimos anteriormente. Porque hay creyentes que son muy conformistas. Bueno, voy a la iglesia a oír palabra, a cantar, a hacer esto, a hacer el otro. Eso está bien, porque eso es parte del culto dedicado a Dios. Pero eso no es madurez espiritual. Eso tiene que ver con obediencia a la palabra de congregarnos, ¿no? Lo que dice Hebreos 10:25. Entonces el crecimiento espiritual tiene que ver con crecer en el conocimiento de Dios a través de la Biblia. ¿Cómo? Estudiando la Biblia. Pero mire cómo somos nosotros. Porque a nosotros nos gusta estudiar en la universidad. Por supuesto que sí, le echamos ganas, nos desvelamos y todo. Pero se dice, hermanos, va a haber estudio bíblico. ¿Cuántos se apuntan? De 20, 12 apuntan nada más. Ahí podemos medir la madurez espiritual de la gente. No porque queramos criticar ni juzgar a la gente, no es eso.
es que nosotros mismos damos lugar a eso. Celebremos el día y el mes de la Biblia. ¿Cuántos años nos va a dejar Dios en esta tierra? No lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo celebramos? ¿Será que lo celebramos solo en el mes de agosto? Yo conozco iglesias que hacen muy bonitas celebraciones, no porque aquí no se haga bonito, pero son más llamativas. Ponen que vejigas, que adornos, que aquí, que allá, que a los niños hacer cositas que tengan que ver con la Biblia. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es celebrar el día de la Biblia. Celebrar el día de la Biblia es que nosotros crezcamos espiritualmente, es decir, que seamos maduros en lo espiritual. La tercera pieza de este mal disfraz que se llama inmadurez espiritual tiene que ver con una dieta de leche. Con una dieta de leche tiene que ver esta tercera pieza de este disfraz. Leamos entonces el versículo 12 en su segunda parte y el versículo 13. El versículo 12 en su segunda parte y el versículo 13 dice así: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice el 13, en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, dice ahí. Entonces aquí eso le llaman analogía, ¿verdad? Está usando el ejemplo de un niño. Un niño recién nacido. A ver, hermanas, que Dios les ha dado el privilegio de ser madres. ¿Un niño recién nacido puede comer alimento sólido? ¿Le podemos dar una mazorca de maíz ahí? No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que nos dan? ¿Verdad? Leche. ¿Por qué? Porque eso es lo que podemos digerir, pues. Eso es lo que tolera nuestro cuerpo tierno. ¿Me voy a entender? Y lo mismo pasa con mucho pueblo del Señor. Mucho pueblo del Señor tiene su mente y tiene su corazón y tiene todo su ser como un recién nacido. Y cuando se le da alimento sólido se enferma. Se enferma porque no soporta el alimento sólido. No lo soporta. Entonces, Dios nos libre, Dios nos guarde, ¿verdad? Ojalá que eso no pase, pero que un científico haga ese experimento, que le dé alimento sólido a un bebé, ahí se le muere. Y la inmadurez espiritual es muerte. Es muerte. Muerte espiritual. No avanzamos. No avanzamos. Muchas veces ponemos, pienso yo, como pretexto el tiempo. El tiempo. Le ponía ejemplos a unos hermanos que tengo la bendición de donde trabajo, de enseñarles temas que tienen que ver con la Biblia. Yo les decía, hermanos y hermanas, cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, bueno, me incluí yo por respeto, ¿no? Cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, ¿qué hacemos muchos? El control y aprender la tele. O sea que así hay tiempo para la tele, hay tiempo para ver las noticias. Claro que hay tiempo. Sí, el tiempo que necesitamos para nuestro aseo personal, eso es lo correcto. Pero hagámonos la pregunta: ¿por qué no hay tiempo para estudiar la Biblia? Puede ser que seamos inmaduros espirituales. Puede ser. ¿Qué es esto de la leche espiritual? ¿Qué es esto de la dieta de leche? Bueno, tiene que ver con explicar las enseñanzas básicas del Evangelio. ¿Cuáles son esas enseñanzas básicas? Las enseñanzas básicas del Evangelio es: Cristo murió por ti, amén. Tenés que bautizarte en agua, amén. Tenés que participar de la Santa Cena, amén. Tenés que estar en un ministerio, amén. Dios te va a bendecir, amén. Esas son las enseñanzas básicas, hay más. Pero fíjese que hay pueblo del Señor que ya tiene 5, 10, 15, 20, 30 y para arriba de años de ser
creyentes en la fe o cristianos evangélicos, como decimos. ¿Y qué les gusta escuchar? ¿Qué les gusta que les den de comer? Las enseñanzas básicas del evangelio, porque no son capaces de soportar el alimento sólido. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Por qué se enseña esto? ¿Por qué se predica esto? Porque es una necesidad de todo cristiano evangélico saberlo. Es una necesidad, hermanos y hermanas. De esto no se predican las iglesias evangélicas. Muchos temas tan hermosos e importantes que hay en la Biblia y no se enseñan, perdón, no se predican. Sí, también nos enseñan en las iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que nos predican? ¿Qué es lo que nos enseñan? Las enseñanzas básicas del evangelio, la leche espiritual. Volvemos al ejemplo del niño que pone aquí Hebreos. ¿Qué pasa? Bueno, sí lo sé porque como tengo 2 hijas, ¿va? Entonces sí sé cómo está la cosa por ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando está el recién nacido? Si Dios ha bendecido con leche materna a mamá, pues le da leche materna, ¿no? Pero ¿y si no? Entonces hay que buscar que darle algo bien, así bien suavecito para su pancita, ¿verdad? Sus intestinos, ahí estamos. Pero pasó medio año. Al medio año, los pediatras dicen, ya no le dé pecho al niño o a la niña, porque ya le va a hacer mal esa leche. Ahora dele esto. Van recomendando ahí los pediatras qué dar. Pero ya tiene 2 años. Hay que cambiarle la dieta. 5 años. Hay que cambiarle la dieta. Cumplió 10 años el patojo o la patoja. Hay que cambiarle la dieta. Cumplió 20 años. Ya quiere comer solo chucos y pizza, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí pues? Ahora ya nada que las hierbas, ¿verdad? Macuy, berro, ¿qué es eso? Irán los patojos y las patojas, ¿verdad? Ya nada de eso. Pero la idea es esta. No podemos estancarnos como seres humanos en nuestra dieta, en nuestro crecimiento físico como seres humanos, pero tampoco nos podemos estancar en nuestro crecimiento espiritual en la palabra. Queremos que nos den compota siempre de la palabra, la compota de la palabra, la compota de la palabra. Ese es un retroceso en nuestra vida espiritual. Ya a estas alturas de la vida ya deberíamos de ser maestros de la Biblia, estarle enseñando a otros. Es la realidad, eso lo enseña la palabra, no, yo no me lo saqué de la manga, ¿verdad? Porque tampoco soy mago, ¿eh? Si no ahorita le saco un conejo de aquí, ¿eh? No, yo no me lo saqué de la manga, eso está en la Biblia. Está bien la leche espiritual para los recién convertidos, ¿de acuerdo? Pero el recién convertido necesita crecer, necesita crecer. Muchos que ven este tema dicen, qué tremendo. Muchos que se dedican a la docencia bíblica dicen, que son expertos, dicen, miren qué tremendo. Porque en las iglesias, a la verdad, los que sirven, los que son diáconos, estos deberían de ser maestros en la Biblia, porque está el ejemplo bíblico en Hechos, ¿no es cierto? Échele usted un vistazo ahí a Hechos, ¿qué? Hechos 7 creo que están, o 12, no me recuerdo. Por ahí está donde se escogen a los diáconos. Pero mire el perfil de los diáconos. Ahí no se escogió solo porque así por así, ¿verdad? Porque la cara de aquel es bien bonita o la cara de aquel es bien chula. No, de ninguna manera. Ahí era un perfil muy estricto, muy delicado. Ejemplo, Esteban solo se dedicaba a servir mesas, a limpiar las sillas, a limpiar y todo. Lea, ¿qué hacía Esteban? Él dice que se iba a predicar el evangelio. Entonces, el creyente nuevo en la fe, el recién nacido en la fe, necesita la leche espiritual, pero no lo podemos estancar. Necesita crecer espiritualmente. ¿Cómo? Estudiando la palabra. Y esto también nos lleva a otra, que si nos estancamos en el conocimiento de la palabra y tomamos solo leche, ¿sabe qué va a pasar? Como dice la escritura, miren pues, va a venir aquellos vientos de doctrina
Es decir, aquellas enseñanzas antibíblicas o aquellas enseñanzas que tienen una apariencia de ser bíblicas, y nosotros cuando nos llegue eso vamos a decir: ah, de veras, ¿verdad? Es cierto, él tiene razón. ¿Por qué? Porque somos inmaduros espirituales. Como ejemplo, admiro mucho a los testigos de Jehová. Ellos no tienen miedo en tocar las puertas y negocios y donde sea se meten. Así van bien trajeaditos, ¿no? Y llevan una Biblia que ellos mismos editaron. Una Biblia mala, por cierto. Pero ¿cuál es el punto? Ellos saben de esa Biblia. Ellos saben. Mire, lee aquí, mire que no sé qué. Ellos saben. Porque la disciplina de ellos es que meten a su gente a estudiar la Biblia de Dios. Enseñan todo torcido, pero saben. Y nosotros nos estancamos. Una dieta de solo enseñanzas básicas de Dios nos deja inmaduros y por defecto inexpertos en el mensaje de la justicia. La cuarta pieza de este disfraz malo que se llama inmadurez espiritual tiene que ver con la incapacidad de discernir, es decir, con la incapacidad de diferenciar, de distinguir, de valorar y de creer la palabra. Eso significa la palabra discernir, distinguir, diferenciar, creer en la palabra de justicia, la palabra del Señor. Veamos qué dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué hermoso esto. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros a estas alturas de la vida espiritual ya deberíamos de distinguir cuáles son las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas y cuáles son las verdaderas. Yo conozco muchos testimonios de hermanos y hermanas que les meten algo ahí en el oídito, se dejan lavar el coco y ¡pum!, se van para otro lado, para una secta. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son inmaduros espirituales. Son incapaces de distinguir, de diferenciar, de creer y de valorar el mensaje de la palabra. Qué tremendo, terrible eso. Yo no sé cómo lo ve usted, pero ya al meterse a ver esto ya de una manera más especial, más profunda, eso da miedo, da pena. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento espiritual. La incapacidad para entender, para diferenciar, para creer y valorar el mensaje nos deja propensos ¿a qué cosas? Ya lo dije antes. En primer lugar, a ser llevados por todo viento de doctrina, según Efesios 4:14. Mire qué barbaridad. Usted sabía que nuestro Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Así es nuestro Dios. Dios es Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Aquí conmigo, ¿verdad? Tengo el pie izquierdo en un lado y el derecho en otro. Voy a la iglesia evangélica, pero le creo al que no tiene la verdad. Entonces estoy mal. La incapacidad de entender, de diferenciar, de creer y valorar la palabra nos deja propensos a ser llevados por todo viento de doctrina, según Efesios 4:14, ya lo dije. Segundo lugar, ser como las ondas del mar, arrastrados por el viento de un lado a otro, según Santiago 1:6. Los que hemos tenido el privilegio de ir al mar, ¿verdad? Vemos eso, las ondas del mar son llevadas por el viento.
Y la idea aquí de lo que está hablando este pasaje, en cuanto a esa incapacidad de discernir la palabra, es de que lo mismo, viene alguien a meternos algo en los oídos y pum, nos vamos para allá porque no somos capaces de discernirlo. Peor si nos dicen, mire, lea, es que aquí está, mire, lea. Ay, de veras, ¿verdad usted? Es cierto, tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? ¿Y no usted es creyente de años, pues? ¿Qué pasa con el conocimiento bíblico? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque mire, por no investigar, por no ser diligentes en las escrituras, mucho pueblo del Señor se está yendo para otro lado. Se está yendo para lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Que Dios te bendiga, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere hacer feliz, que Dios aquí, que Dios allá. Y se nos olvida lo que dijo el Señor Jesucristo. Ustedes quieren ser mis seguidores. Déjenme contarles que las zorras, es decir, aquel animalito, ¿verdad? Las zorras, ellos tienen sus madrigueras donde dormir, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No estoy diciendo que Dios no nos va a bendecir por ser fieles a Él, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el evangelio no es como nos lo han pintado. El evangelio no es como lo mal han enseñado. ¿Me voy a entender, hermanos y hermanas? Tercer cosa, el no saber discernir en la palabra del Señor, en tercer lugar, nos deja propensos a ser personas de doble ánimo. Ahorita explico qué es eso. Es decir, inconstantes, es decir, no constantes, no perseverantes en nuestros caminos. En otras palabras, hoy pienso una cosa y mañana en otra. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra conducta. En nuestra conducta. Somos propensos a cambiar nuestra conducta. Hoy digo una cosa y mañana digo otra. ¿Saben a quién le pasó eso? Al apóstol Pedro, allá en Hechos, no me recuerdo el capítulo, pero en Hechos. Cuando él llega con un grupo de judíos desde Israel, llega a cierta región. Y él viene y se pone a la par de los judíos. Sí, hermanos, sí, es cierto. Ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. Y viene Pablo y se le queda viendo. Bueno, esa es la idea que nos da la escritura, ¿verdad? No es que haya sido así, pero yo me lo imagino así. El asunto es de que dice que tuvieron una discusión muy fuerte. Por eso, porque Pablo le reprende y le dice, pero ¿cómo tú, estando con estos judíos, porque vienen ellos, no te quieres sentar ni siquiera a comer con ellos? Y cuando no están los judíos, qué bien te sientas con ellos a comer. Mire, Pablo era bien centrado en la escritura. Así tenemos que ser nosotros. No le demos la razón a cualquier enseñanza, a cualquier predicación. A una persona que trae falsas enseñanzas de la Biblia, no le digamos usted tiene razón, de ninguna manera. Porque entonces, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Disfrazamos nuestra identidad? No nos gusta que noten que somos cristianos evangélicos. Nos ponemos el disfraz o sin saberlo ya lo tenemos. Hemos visto, y ya voy a terminar, paciencia por favor. Hemos visto entonces que la inmadurez es un mal disfrazado, usando el disfraz de la tardanza para oír, que es la primera pieza; la segunda, la incapacidad de enseñar a otros; la tercera, la dieta de leche; la cuarta, la incapacidad de discernir, de entender, de comprender, de creer y de valorar las enseñanzas de la Biblia. ¿Y cómo se demuestra todo eso? ¿Cómo se demuestra todo esto que venimos hablando? Actuando como gente carnal. 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 al 4. Yo le voy a leer aquí la Nueva Versión Internacional para que sea un poquito más comprendible la lectura. En 1 Corintios 3, 1, 4, aquí dice el apóstol Pablo, se le dice a los corintios: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando Pablo, no el escritor de Hebreos, y a gente diferente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. ¿Se da cuenta? Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido,
porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. ¿Por qué? Porque todavía son débiles. ¿Cómo se muestra la debilidad según el apóstol Pablo? Mientras hay en ustedes envidias y discordias, y es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. ¿Cuándo? Cuando ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo o yo soy de Pedro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo sale a luz este mal disfraz llamado inmadurez espiritual? Con nuestros hechos, con nuestras acciones. Usted sabe de creyentes evangélicos que son bien peleoneros. No solo ni vienen, sino que vienen a ver los defectos de la gente, defectos de no sé qué. No lo digo por esta iglesia, ¿verdad? Pero conozco otras. Vienen a ver cosas y en las reuniones todavía se paran brincones, dice un amigo, ¿verdad? Que no sé cuánto. Mire, es inmadurez espiritual. Eso lo dice la palabra, no yo. Quiero apuntar la cita, 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 y 4. Lea otra versión aparte de la 60, que es un poquito más comprensible la lectura. Sí, en 1 Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2 dice, enseña que hay que despojarse de toda clase de maldad, de todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Ahí se demuestra la inmadurez espiritual. A usted le gusta meterse mucho en la vida de la gente. Ya no se meta en la vida de la gente, hombre. Viva su vida. A usted le gustan los chismes. Tratemos de ya no ser chismosos. A usted le gusta que lo admiren aquí en el grupo Alabanza. No estoy diciendo de esta iglesia, hombre. En el grupo Alabanza le gusta que lo admiren. Tenga cuidado. ¿A usted le gusta que lo admiren porque hace bien la limpieza en el templo? De ninguna manera. A usted le gustan muchas cosas que tienen que ver con lo carnal, no con lo espiritual. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 2. Despojémonos, quitémonos toda esa clase de maldad. ¿Cuesta? Sí cuesta. Que no se nos olvide, y esto no es una justificación, no me malinterpretar, que no se nos olvide que somos seres humanos llenos de pecado, que estamos en ese proceso de perfeccionamiento, pero que ese mal disfraz de la inmadurez espiritual no nos lleve a decir, si es que como soy pecador así me voy a quedar, ¿va? Así como el Chavo el 8 decía, sí pues, como así soy, entonces así me quedo. No, hermanos, hay que avanzar en el reino, hay que avanzar. Celebremos el día o el mes de la Biblia. ¿Cómo? Para terminar, estudiemos la Biblia, leamos la Biblia, metámonos a fondo en ella, pero seamos hacedores de la palabra. Hermanos y hermanas, corremos un gran peligro al ser inmaduros espirituales. Mucho cuidado con ese disfraz maligno que se llama inmadurez espiritual. Nuestro Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Otra vez lo digo, ¿cómo? Estudiemos la Biblia. Dios le ha dado el privilegio a usted de estar en un ministerio en la iglesia. Gloria a Dios por eso, porque es parte de nuestra vida espiritual. Pero no nos olvidemos de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, de meternos a profundidad en ella y de ser hacedores de ella. ¿Cuál va a ser el resultado si nos metemos en estas 4 cosas con el Señor? Es decir, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, meternos a profundidad en ella y ser hacedores de la palabra, nos va a dar como resultado ir dominando el actuar del hombre carnal y tener fuertes convicciones ante doctrinas extrañas. Ahí vamos a avanzar en la fe. Hagámonos la pregunta entonces: ¿soy un inmaduro espiritual o soy un maduro espiritual conforme a lo que acabamos de ver en la palabra del Señor? Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, porque tú eres un Dios que quieres, que deseas que no muramos por la falta de conocimiento, como le pasó a nuestros antiguos allá al pueblo de Israel, Señor. Tú quieres que nosotros seamos maduros espiritualmente hablando, que nosotros crezcamos en el conocimiento tuyo. Señor, te alabamos porque los principios de tu palabra
son los que nos nutren, son los que nos alimentan, son los fundamentos de nuestra vida espiritual. Pero ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a avanzar, Señor. Y permite, Padre, que todos los días celebremos tu palabra, el día de la Biblia. Pero ayúdanos a ser responsables y ayúdanos a despojarnos de ese mal disfraz que se llama inmadurez espiritual. Especialmente a los que ya tenemos un buen tiempito de ser pueblo tuyo, ayúdanos a ser de ejemplo para los que son recién nacidos en la fe en Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por el tiempo.